Imagina la Atenas del siglo V antes de nuestra era. Una ciudad vibrante, cuna de la democracia, la filosofía y por supuesto el teatro. De hecho, los primeros capítulos de este podcast hay 2 que están dedicados al teatro griego de forma general y también hemos hecho capítulos a Sófocles y Esquilo, que también brillaron en esta época. Esquilo fue el majestuoso fundador y Sófocles fue el maestro del equilibrio y la perfección formal. Y hoy tenemos a Eurípides, el más joven, el más controvertido, el psicólogo, el crítico social, el filósofo de la escena, como a veces se le llamó. Eurípides no siempre gozó de la popularidad de sus predecesores en vida. Sus obras desconcertaban, provocaban y cuestionaban las convenciones sociales y religiosas de su tiempo. Sin embargo, la historia le ha hecho justicia, reconociéndolo como una figura fundamental cuya influencia se extiende hasta nuestros días. Hoy en nuestro espacio teatro, Eurípides, el rebelde innovador de la tragedia griega. Comenzamos. Para entender a Eurípides debemos situarnos en su época, la Atenas del siglo V antes de nuestra era, un periodo de esplendor pero también de profundas tensiones. El esplendor pues fue el siglo de Pericles. Atenas vivía su siglo de oro, especialmente bajo el liderazgo de su máximo exponente, Pericles, que fue aproximadamente entre el 461 al 429 antes de nuestra era. Atenas era el centro cultural, político y económico del mundo griego. La democracia, aunque limitada, porque excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, pero era una democracia que fomentaba el debate público, la retórica y la participación ciudadana. El teatro, como ya comentamos en los capítulos dedicados al teatro griego, era parte esencial de esta vida cívica, financiado por el Estado y los ciudadanos ricos, y se representaban en las grandes fiestas en honor a Dionisio, las Dionisias urbanas. Era una experiencia comunitaria y también educativa. En este esplendor también estaba la filosofía y la retórica. Es la época de los sofistas, maestros de la retórica que enseñaban el arte de la persuasión y cuestionaban las verdades tradicionales. Sócrates también iniciaba su revolución filosófica centrada en el ser humano y la ética. Este ambiente de debate intelectual y de cuestionamiento crítico pues influyó enormemente en Eurípides. Y por tanto todo este periodo de esplendor es el imperio ateniense, porque Atenas lideraba la Liga de Delos, que se convirtió pues en el imperio. Esto trajo pues riqueza y poder, pero también conflictos con otras ciudades de estado, como especialmente con Esparta. Esas son las partes más, digamos, sombrías, o la otra cara de la moneda, porque la guerra del Peloponeso, que fue gran parte de la vida adulta de Eurípides, pues transcurrió en esta guerra devastadora, que fue más o menos en el 431-404 antes de nuestra era. Fue una guerra larga y brutal que marcó profundamente pues, a la sociedad ateniense y también a Eurípides. En este momento, pues también, por tanto, surge una crisis de valores. La guerra, como sabemos de cerca, tenemos en este momento, estamos en el 2025, por si no están escuchando en el 2050, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra Israel-Palestino-Gaza, también con Irán. Vivimos un momento tenso a nivel geopolítico y cuando ocurren estas cosas, pues hay crisis de valores, como suele ser. Pues en este caso, en la Grecia de Pericles y de Eurípides, mejor dicho, pues también la guerra trajo consigo pues esta crisis de valores, porque la violencia, las plagas, como las que mató a Pericles, pues trajo una inestabilidad política y una crisis, por tanto, de esos valores tradicionales, como el idealismo democrático, que se vio totalmente empañado por la brutalidad. Otra sombra fue el sufrimiento humano, porque el conflicto generó un inmenso sufrimiento, ya que se produjeron muchas muertes, la destrucción y el desplazamiento de poblaciones trajo dolor a las sociedades, y Eurípides especialmente pues esto lo trata de forma muy clara en su obra
las troyanas, que son un poco las consecuencias que trae la guerra. Eurípides vivió y escribió en esta encrucijada, un momento de apogeo cultural e intelectual, pero también de profunda crisis existencial y social. Su teatro se convirtió en un espejo crítico de esta compleja realidad. La biografía de Eurípides, como la de muchos autores antiguos, está llena de lagunas y datos contradictorios, a menudo mezclado con anécdotas de dudosa veracidad, muchas provenientes de comediógrafos como Aristófanes, que lo satirizaba, que se cachondeaba. Dicen que su nacimiento fue en Salamina, alrededor del 480 antes de nuestra era, el mismo día de la famosa batalla naval contra los persas. Un dato probablemente simbólico, aunque algunas fuentes antiguas lo presentan de origen humilde. Su madre, que era supuestamente verdulera, fue un blanco frecuente de las burlas de Aristófanes. Parece más probable que perteneciera a una familia acomodada, eso sí, lo que le permitiría recibir una buena educación y dedicarse al costoso arte de la tragedia. Como siempre, el arte es algo para la élite. Otro dato de su biografía, que es su carácter y personalidad, pues se le suele describir a Eurípides como un intelectual, algo huraño y solitario, poco amigo de la vida pública ateniense. Se dice que poseía una gran biblioteca personal, algo raro en la época, y que prefería retirarse a escribir en una cueva en Salamina. Se le asocia en círculos filosóficos y sofísticos, lo que explicaría ese tono crítico y racionalista de sus obras. En su carrera teatral, pues compitió por primera vez en las Dionisias en el 455 antes de nuestra era, a pesar de escribir unas 92 obras, que solamente se conservan 18 completas y fragmentos de otras. Aún así se conservan más que de Esquilo y de Sófocles juntos. Ganó el primer premio solo 4 veces en vida y una póstuma. Esto sugiere que su teatro, innovador y a menudo incómodo, no siempre conectaba con el gusto mayoritario del público y los jueces de su tiempo, más acostumbrados a la grandeza de Esquilo o a la armonía de Sófocles. Hacia el final de su vida, allí por alrededor del 408, Eurípides dejó Atenas y se trasladó a la corte del rey Arquelao I de Macedonia, en Pella. Las razones no están claras. Puede ser una decepción por la falta de reconocimiento en Atenas o una invitación atractiva del rey macedonio que buscaba rodearse de artistas e intelectuales. Quizás el clima político enrarecido de Atenas en la última fase de la guerra, eso lo llevó a irse. Pero no sabemos, pero lo cierto es que murió en Macedonia alrededor del 406 antes de nuestra era y la leyenda, probablemente falsa, cuenta que fue despedazado por los perros de casa del rey. Que si fue así, fue una muerte terrible y horrible. Bueno, volvamos a sus obras. Las tragedias de Eurípides marcan un antes y un después, porque si bien utiliza los mismos mitos que sus predecesores, su enfoque es radicalmente distinto. Eurípides despoja a los héroes míticos de su grandeza sobrehumana y los presenta como seres humanos complejos, llenos de dudas, pasiones contradictorias, debilidades y motivaciones que a menudo son egoístas o irracionales. Explora sus mentes y sus corazones con una profundidad psicológica sin precedentes para la época. Sus diálogos son más cercanos al habla cotidiana, menos grandilocuentes que los de Esquilo y Sófocles. También hay un protagonismo femenino. Las mujeres ocupan un lugar central en muchas de sus obras. De hecho, pues está Medea, está Hécuba, las troyanas, Ifigenia, Alcestis, Electra, Helena. Eurípides la retrata con una fuerza e inteligencia y complejidad psicológica asombrosas, explorando sus frustraciones, su sufrimiento y su capacidad de acción, a menudo terrible, en una sociedad dominada por hombres. Esto le valió la fama de misógino para algunos contemporáneos, por mostrar mujeres malas, como Medea, malas entre comillas, ¿vale? Pero hoy también se le ve más bien como un profundo explorador de la condición femenina.
Otra característica de sus obras es la crítica social y religiosa. Eurípides utiliza a los mitos como vehículo para cuestionar las convenciones sociales, políticas y religiosas de su tiempo. Por ejemplo, sus dioses son a menudo caprichosos, crueles, inmorales o simplemente indiferentes al sufrimiento humano. Pone en duda la justicia divina tradicional y explora la responsabilidad humana en un universo donde los dioses no ofrecen un consuelo ni guía clara. Eso es muy duro para la época, es muy fuerte hablar de esos temas. Bueno, de hecho, en algunos sectores del mundo hoy en día sigue siendo. Si uno habla mal de lo religioso, pues te cancelan en muchos lugares. En otros te matan incluso. También la guerra. Obras como Las Troyanas o Hécuba son alegatos desgarradores contra la brutalidad de la guerra y sus consecuencias, mostrando el sufrimiento de las víctimas, especialmente en mujeres y niños, con un realismo crudo. Es difícil no ver en ellas un reflejo de la guerra del Peloponeso, que seguramente será su gran, no diría inspiración, pero sí, digamos que influencia por fuerza. Otro tema es la condición humana, pues se interesa por personajes marginados, o sea, mujeres, esclavos, extranjeros, ancianos, todo lo que es la periferia. A ellos les da voz y muestra su humanidad, a menudo contrastando su nobleza con la mezquindad de los poderosos. También están en su teatro las innovaciones formales. Por ejemplo, los prólogos explicativos, porque a menudo inicia sus obras con un monólogo a cargo de un dios o de un personaje que expone la situación previa y el contexto del drama. Esto puede parecer menos artístico que el inicio gradual de Sófocles, pero permite a Eurípides centrarse rápidamente en el conflicto psicológico y la acción principal. También la Deux Machina. Con frecuencia resuelve conflictos complejos al final de la obra mediante la aparición inesperada de un dios, bajando del escenario mediante una grúa, es la maquinaria. Y esto ha sido muy criticado como un recurso fácil, pero a veces también sirve para subrayar la arbitrariedad divina, la irresolución de los conflictos humanos o para conectar el mito con los cultos o realidades posteriores. Es más bien un recurso. También está la importancia del coro, pero esta vez por su reducción, porque aunque el coro sigue presente, su papel a menudo se reduce en comparación a las obras de Esquilo y Sófocles. Sus cantos, o las odas corales o stásimos, parecen menos integrados en la acción principal, aunque siguen ofreciendo comentarios líricos o reflexiones morales. Y también están los elementos tragicómicos, que en algunas de sus obras, como Alcestis o Helena, mezclan elementos trágicos con otros más ligeros. No están, que mezcla una cosa y otra, que ya lo veremos después, si nos recuerda en capítulos que hablaba sobre el barroco, pues esta mezcla entre lo trágico y lo cómico. En él ya se ven atisbos de eso, anticipando, por tanto, pues desarrollos posteriores del drama. Los aportes fundamentales de este gran dramaturgo griego fueron revolucionarios y marcaron profundamente el desarrollo posterior del teatro occidental, porque al humanizar el mito, al bajar los héroes y los dioses del pedestal, los convirtió en personajes con motivaciones psicológicas reconocibles, los acercó al público. Esto abrió la puerta a un teatro centrado en el individuo, por tanto, y sus conflictos internos. Otro aporte fue la profundidad psicológica, que fue el primer gran psicólogo del teatro, porque exploró las pasiones humanas, el amor, el odio, la venganza, los celos, con una agudeza inigualable, especialmente en los personajes femeninos. También podemos decir que otro gran aporte es que su teatro es un teatro de ideas y de crítica social. Utilizó el escenario como una plataforma para debatir ideas filosóficas, cuestionar valores establecidos y criticar aspectos de la sociedad ateniense, como la guerra, la política, la religión y la condición de la mujer, como hablábamos anteriormente. Y también otro aporte es su realismo. Introdujo un mayor grado de realismo en el lenguaje, cosa que para mí, yo personalmente lo agradezco muchísimo, porque para mí es el autor que de los tres
el que más, con el que más afinidad siento. Y creo que gran parte de ello es eso, es el lenguaje. El lenguaje me parece mucho más cercano a cómo hablaría un ser humano. Por tanto, acerca el drama a la experiencia humana, a la cotidiana, ¿vale? Dentro del marco evidentemente, del mito, que es. Y luego podríamos decir que también otro gran aporte es la influencia que él tiene a posteriori, porque su enfoque en la psicología, en las tramas complejas, en esos a veces giros inesperados que hacen en sus obras, los elementos realistas y la mezcla de tonos de trágico cómico influyeron enormemente, por ejemplo, en la comedia nueva griega de Menandro. También influyó en el teatro romano de Séneca y a través de ellos en todo el teatro occidental hasta nuestros días. Pues dramaturgos desde Shakespeare hasta Ibsen y más allá, pues le deben mucho a Eurípides. Entrando ahora en una de sus obras, para mí la más representativa de él, vamos a hablar de Medea, que fue representada por primera vez en el 431 antes de nuestra era, según los datos que he podido conseguir, año del inicio de la guerra del Peloponeso. Es quizás, sin duda, para mí, la obra más famosa y perturbadora de Eurípides, aunque hay que señalar, como anécdota, que en el concurso de la Diorisias de ese año quedó en tercer último lugar. Cosa curiosa sería que esa obra pues tendría después un inmenso impacto durante todos estos siglos, y las otras obras, a saber tú. Situándonos en Medea, vamos a hacer un poco de spoiler, pero me imagino que así a la gente que no la ha leído pues quizás le puede entusiasmar, y los que ya la han leído pues tampoco sería spoiler. La obra nos sitúa en Corinto. Medea, la princesa hechicera de la Cólquida, considerada por tanto bárbara por los griegos, ha traicionado a su familia y a su patria por amor a Jasón, el héroe griego el que ayudó a conseguir el vellocino de oro. Juntos huyeron a Corinto y tuvieron 2 hijos. La tragedia comienza cuando Jasón decide abandonar a Medea para casarse con la joven hija de Creonte, rey de Corinto. Busca así, Jasón, mejorar su estatus social y asegurar su futuro. Medea, devastada por la traición y sintiéndose utilizada y humillada, clama venganza. Creonte, temiendo la furia y los poderes de Medea, decreta su exilio inmediato junto a sus hijos. Medea astutamente consigue que le concedan un día de plazo para prepararse. En ese día planea y ejecuta su terrible venganza. Primero, asegura su futuro. Consigue que Egeo, rey de Atenas, que pasa casualmente por Corinto, le prometa refugio en su ciudad a cambio de ayudarle con su esterilidad. Luego, finge reconciliación, llama a Jasón y le hace creer que acepta su decisión y que solo desea que sus hijos se queden en Corinto. 3. El regalo mortal. Envía a sus hijos a entregar regalos de boda a la nueva esposa de Jasón, una corona y un vestido finamente elaborados, pero impregnados de un veneno mágico. La princesa, al ponérselos, muere abrazada en terribles dolores. Creonte, al intentar salvarla, también muere víctima del veneno. 4. El infanticidio. Para culminar su venganza y destruir por completo a Jasón, Medea toma la decisión más atroz. Asesina a sus propios hijos. Y argumenta que lo hace para evitar que caigan en manos enemigas y sufran represalias, pero sobre todo para infligir a Jasón el máximo dolor posible, privándolo de descendencia. Y finalmente está la huida triunfal, porque la obra termina con Medea apareciendo en el carro del sol, un vehículo alado enviado por su abuelo, el dios Helios, mostrando los cadáveres de los niños a un Jasón desesperado. Se niega a entregarle los cuerpos para su entierro y huye hacia Atenas, dejando a Jasón solo, destruido y sin futuro. Es una manifestación del Deus Machina, eso completamente. Aunque aquí no resuelve el conflicto, sino que subraya el triunfo terrible y sobrenatural de Medea.
Pues en esta obra, que es magnífica, brutal, pues podemos decir que los temas principales de esta gran obra es, por un lado, la pasión versus la razón. Ese es el eje central del conflicto interno de Medea, porque su amor inicial por Jasón fue una pasión avasalladora que la llevó a traicionar todo. Recordemos que se fue de su tierra para irse a otra. Su odio y deseo de venganza tras la traición, por tanto, son igualmente desmedidos y anulan cualquier consideración racional o maternal. Eurípides aquí explora la fuerza destructiva de las emociones cuando escapan al control de la razón. Otro tema que también es la traición y el abandono. La obra es una cruda exploración de la traición en el ámbito más íntimo, la pareja. Jasón traiciona sus juramentos y el amor de Medea por conveniencia social y ambición. Medea se siente traicionada no solo como esposa, sino también como extranjera que lo dejó todo por él. La venganza también es el motor de la acción de Medea, por tanto es otro tema de la obra. Es una venganza calculada, fría y desproporcionada. La obra cuestiona la naturaleza de la justicia aquí. Y la venganza, ¿hasta dónde es legítimo para llegar a reparar una ofensa? Esa es la gran pregunta. ¿Convierte la venganza a la víctima en verdugo? Esa es otra gran pregunta que creo que la obra nos hace plantearnos. Como digo, es un obrón, leerla si no la habéis leído. Y otro gran tema principal es la condición de extranjero, de migrante. Porque Medea, como dije al principio, es una bárbara en Corinto. Y su origen de extranjero pues constantemente señalado y es una fuente de desconfianza y temor. Se le ve como diferente, peligrosa, asociada a la magia oscura. Eurípides pues aquí muestra el aislamiento y la vulnerabilidad del extranjero, pero también cómo esa condición de otra le da una perspectiva crítica sobre la sociedad griega y quizás la libera de sus convenciones morales. Otro tema, por tanto, aquí que viene casi unido es el poder femenino y los roles de género, porque Medea desafía radicalmente el rol esperado de la mujer en la sociedad ateniense: silenciosa, sumisa, confinada al hogar. Todo lo contrario, es inteligente, elocuente, astuta y terriblemente decidida. Su famoso monólogo sobre las dificultades de ser mujer, cito aquí: de todas las criaturas que tienen vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos las más desgraciadas. Ese texto es una poderosa declaración sobre la opresión femenina. Sin embargo, su poder se manifiesta de forma destructiva, utilizando la astucia y la violencia, porque las armas que le quedan en un mundo dominado por hombres son esas. Otro tema es la justicia y la injusticia. Medea siente que ha sufrido una profunda injusticia por parte de Jasón y busca su propia forma de justicia a través de la venganza. Sin embargo, sus actos, especialmente el infanticidio, son monstruosos y transgreden cualquier noción aceptable de justicia humana o divina. Entonces la obra deja al espectador reflexionando sobre la relatividad y los límites de la justicia, porque podemos entenderla, pero podemos entender por qué hace eso, pero no es aceptable dentro de una racionalidad. Imagínate que por cada cosa que nos hicieran fuésemos matando gente, pues quedarían muy pocos. Bueno, otro tema también que creo que la obra toca es el papel de los dioses, porque los dioses están relativamente ausentes en la acción directa, excepto al final, que aparece el carro del sol enviado por Helios, y esto parece subrayar que el drama es fundamentalmente humano. Sin embargo, los juramentos rotos por Jasón, hechos en nombre de los dioses, y la ayuda final de Medea sugieren un orden divino ambiguo, o al menos no alineado con la moral humana convencional.
Si vamos a los personajes previamente podemos desgranar que Medea es uno de los personajes más complejos y fascinantes de la literatura dramática. Es víctima y verdugo. Es víctima de la traición de Jasón y del ostracismo social, pero se convierte en verdugo implacable. Eurípides nos muestra aquí su dolor y su furia, de manera que podemos empatizar con su sufrimiento inicial, pero luego nos horroriza con la crueldad de sus actos. También tenemos su inteligencia y astucia, porque es extremadamente inteligente el personaje. Es calculadora, maestra de la manipulación, engaña a Creonte, a Egeo, a Jasón, con una habilidad consumada. Luego tenemos la pasión desbordada de este personaje. Sus emociones, amor, odio, orgullo herido, son de una intensidad extrema y la dominan por completo. Por tanto, ella está en un conflicto interno. Eurípides muestra magistralmente esa lucha interna antes de matar a sus hijos, debatiéndose entre el amor maternal y el deseo de venganza contra Jasón. Este momento de la duda la humaniza, haciendo aún más terrible su decisión final. Este personaje también es la bárbara, porque es una extranjera y hechicera. Por tanto, Eurípides la sitúa fuera de las normas de la sociedad griega, lo que le permite, por tanto, transgredir límites impensables para una mujer griega. Luego, si vamos al personaje de Jasón, este representa la antítesis de Medea en muchos aspectos, porque él es pragmático y oportunista. Sus acciones están completamente motivadas por el cálculo, la ambición y el deseo de seguridad y estatus social. Abandona a Medea por un matrimonio conveniente. Luego, también es de una retórica vacía. Intenta justificar sus acciones con argumentos racionales y sofísticos, pero resultan egoístas y poco convincentes. Acusa a Medea de dejarse llevar por la pasión sexual y se presenta a sí mismo como benefactor, pero él sufre de ceguera y arrogancia, porque no comprende la profundidad del amor y el orgullo herido de Medea. Subestima su inteligencia y su capacidad de venganza. Representa una cierta complacencia y falta de empatía del hombre griego poderoso. Y luego, al final, queda completamente aniquilado, habiendo perdido, por tanto, a su nueva esposa, a sus hijos y a su futuro. Jasón es la ruina de un hombre que creyó poder controlar todo con su lógica egoísta. Luego tenemos otros personajes como Creonte, que es el rey de Corinto, que representa, evidentemente, la autoridad política que teme a Medea. Es pragmático, pero también compasivo, porque le concede un día de plazo, lo que finalmente es la causa de su perdición y la de su hija. Luego está Egeo, que es el rey de Atenas, que es una aparición breve pero crucial, porque representa una vía de escape para Medea y quizás una crítica a la conveniencia política. Le ofrece asilo a cambio de ayuda. Y luego tenemos a la nodriza y el pedagogo, que son personajes secundarios, sirvientes, que abren la obra y que a través de ellos conocemos la situación y expresan el temor por lo que Medea pueda hacer. Representan la perspectiva del sentido común y la lealtad doméstica. Y luego está, evidentemente, está el coro, que está formado por mujeres de Corinto y cumplen, digamos que varias funciones. Por un lado, muestran simpatía por el sufrimiento de Medea como mujer traicionada, o sea, una empatía inicial, digamos, pero luego intentan disuadir a Medea de sus planes más extremos, especialmente el infanticidio, a través de la razón. Entonces, representan un poco la perspectiva de la comunidad y la moral tradicional griega. Con sus cantos, reflexionan sobre los temas de la obra: el amor, la traición, la condición femenina, la justicia. Y también son testigos impotentes, porque ven todo y son incapaces de evitar la tragedia. Si hablamos de la estructura de Medea, podemos decir que está el prólogo, que es el monólogo de la nodriza, y luego viene seguido de un diálogo con el pedagogo y los lamentos de Medea fuera de escena. Esto establece la situación y el conflicto y el estado emocional de Medea. Luego viene el Parodos, que es la entrada del coro de mujeres de las mujeres corintias, que dialogan con la nodriza y expresan su simpatía por Medea. Y luego vienen ya los episodios, que estarán separados evidentemente por los estásimos, que son las secciones donde se va desarrollando la acción principal a través del diálogo. ¿Vale? En el primer episodio tenemos el diálogo entre Medea y el coro y la aparición de Creonte. Luego en el segundo tenemos el enfrentamiento directo entre Medea y Jasón, y después en el tercero tenemos la aparición de Egeo, el pacto entre Medea y Egeo, y donde Medea consolida su plan.
Luego tenemos el cuarto episodio, donde Medea llama a Jasón y finge reconciliación y le pide que interceda para que los niños se queden, enviándole los regalos envenenados, y muestra ahí también en ese episodio el conflicto interno sobre el infanticidio. Y luego viene el quinto episodio, que es la llegada del mensajero, que narra con detalle espeluznante la muerte de la princesa y de Creonte. Y Medea, por tanto, ahí reafirma su decisión de matar a los niños y entra en casa para hacerlos, ¿vale? Recordemos que todos estos episodios van mezclados con los estásimos. Los estásimos son los cantos del coro, que se separan entre episodios y que reflexionan sobre el amor, el exilio y la decisión de Medea y la impiedad del infanticidio ya en el último. Y finalmente tenemos el éxodo, que es la parte final, que es cuando Jasón llega para castigar a Medea por la muerte de Creonte y la princesa, pero descubre también el infanticidio. Y está la confrontación final entre Jasón y Medea. Y ahí pues entra el carro del sol y Medea huye con los cadáveres y los lamentos finales de Jasón y el coro. Como podéis ver, la estructura está construida con una destreza brutal. La tensión está trabajada de manera implacable, desde los lamentos iniciales hasta el clímax del infanticidio y la terrible aparición final de Medea. Es una obra brutal. Leedla. Creo que la tercera vez que lo digo, leedla. Muy buena obra. Ya para concluir, podemos decir que Eurípides fue mucho más que un dramaturgo. Fue un pensador crítico, un psicólogo agudo, un observador implacable de la condición humana en un mundo en crisis. Su decisión de bajar los mitos al nivel de la experiencia humana real, explorando las complejidades de la mente y las pasiones, revolucionó el teatro y fue un acierto. Nos enseñó a mirar dentro de los personajes, a entender sus motivaciones ocultas, sus contradicciones, su vulnerabilidad, incluso en los héroes y dioses. Dio voz a los marginados, especialmente a las mujeres, mostrando su fuerza, su inteligencia y el peso de las restricciones sociales que sufrían. Se atrevió a cuestionar las verdades establecidas, la justicia divina, la gloria de la guerra y las convenciones sociales, utilizando el teatro como un foro para el debate intelectual y moral. Aunque no siempre fue comprendido o aclamado en su tiempo, su influencia creció enormemente tras su muerte. Sentó las bases para un teatro más realista, psicológico e individualista que sigue resonando en las obras que vemos hoy. Leer o ver una obra de Eurípides como Medea no es solo un ejercicio de historia literaria, es enfrentarse a preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, la pasión, la razón, la justicia, la venganza y el lugar que tenemos en la sociedad. Su capacidad para crear personajes tan complejos y situaciones tan extremas nos obligan a reflexionar y a cuestionarnos cuál es nuestro papel en el mundo. Y eso lo hace convertirse a Eurípides en un autor eterno y absolutamente esencial para entender la evolución del teatro y en muchos sentidos para entendernos a nosotros mismos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima. Chao. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.